Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa fue un proceso social y político que tuvo lugar entre 1789 y 1799 en Francia y que con el tiempo se extendió a otros países. Entre sus principales consecuencias aparece el derrocamiento del rey Luis XVI, lo que supuso el fin del antiguo régimen, un sistema donde el poder recaía en una única persona y donde no existía la movilidad social. Continuemos hablando sobre esta revolución, particularmente sobre las causas que la originaron. Bien, entre 1789 Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. Las causas de esta crisis fueron las siguientes. Desde 1760 había malas cosechas que provocaron el alza de los precios y de los alimentos y el descontento popular. También la burguesía se mostraba descontenta ante su marginación política porque solo los privilegiados podían ostentar cargos y disfrutar de un reconocimiento social. Además, la monarquía estaba sumida en una crisis financiera profunda, provocada por los gastos elevados del Estado y de la corte. También surgió el movimiento de la Ilustración, también conocido como Siglo de las Luces. Fue un movimiento intelectual europeo que surgió en Francia en el siglo XVII. Continuemos hablando sobre esta revolución, particularmente en el contexto histórico que se encontraba. Contexto político. Bueno, Francia se encontraba gobernada por la monarquía absoluta. En ellos se encontraba todo el poder del Estado y solo ellos eran quienes tomaban decisiones. Este sistema político en Francia creó un gran malestar entre la población por las desigualdades sociales que se veían y los privilegios que obtenían algunos pocos. Con respecto al contexto social, podemos decir lo siguiente. Existía claramente en Francia una desigualdad de clases sociales, ya que la población estaba dividida en clases sociales. Por un lado, se encontraba el clero y la nobleza, quienes gozaban de grandes privilegios, y por el otro lado estaba el Estado llano, siendo los menos privilegiados y los encargados de pagar los impuestos. En lo que respecta al contexto económico, podemos decir lo siguiente. Claramente, en lo económico, las desigualdades se veían así como en lo social. Con respecto al pago de impuestos, era el Estado llano quien debía hacerse cargo del pago de impuestos, mientras que el clero y la nobleza no asumirían ningún impuesto. También existía un monopolio de las tierras. Era la nobleza y el clero los únicos que podían sacar provechos y beneficios de estas tierras. También podemos mencionar la caída del comercio en Francia. Francia contaba con pocos medios de producción. Además, existían muchos impuestos aduaneros para quienes querían comercializar productos, lo que se convertía en traba a la hora de realizar intercambios comerciales. Sigamos hablando sobre las fases de esta revolución, cómo se fue dando. Comenzando por la primera fase, podemos decir lo siguiente. Comprende desde junio de 1789 hasta agosto de 1792. ¿Qué sucede? Bueno, se destruyen los privilegios feudales, como también se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789, y habla de la libertad individual, de palabra y de pensamiento, y la lucha contra la opresión y el derecho a la propiedad. También se dio la Constitución de 1791, establecía una monarquía constitucional integrado por el Poder Ejecutivo, que recaía en el rey y primeros ministros, y el Poder Legislativo, representantes del pueblo. En lo que respecta a la segunda fase, podemos decir lo siguiente. Del 20 de septiembre a 1792 al 26 de octubre de 1795, sucede que en la Convención Nacional ante Asamblea existen pugnas ideológicas entre los girondinos, o también llamados girondinos, que es la gran burguesía, y los jacobinos, pequeña burguesía. Los últimos se impusieron en el seno de la misma, dando paso a una dictadura. También se declara a Francia como república y la convención manda a ejecutar a Luis XVI en 1793 en la guillotina, acusándolo de traición. También debido a la ejecución de Luis XVI, se puso en estado de alerta a los monarcas europeos, creando una coalición antifrancesa, integrada por Austria, Holanda, España, Inglaterra y algunos otros. Se conoce este periodo como el régimen del terror.
Continuando con la tercera fase, podemos decir que comprende desde el mes de octubre de 1795 al 9 de noviembre de 1799. Los girondinos recuperan el control de la convención. También los ejércitos franceses logran triunfos contra la coalición extranjera y también se aprueba una nueva constitución en 1795. Lo que respecta al poder legislativo, se deposita en la Cámara de los 500 y en la de los ancianos. Otra cosa que podemos agregar de esta tercera fase es que el poder ejecutivo está en manos de un directorio formado por 5 personas, designado por el cuerpo legislativo. Y también el régimen de directorio se caracteriza por su corrupción, la miseria aumenta en la población y el dinero pierde valor. Sigamos hablando un poco más sobre esta Revolución Francesa, particularmente sobre las consecuencias. Bueno, entre las consecuencias podemos decir que dio al fin al orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, como la aristocracia, el clero y siervos. Así renació la República como sistema de gobierno en Occidente. También se dio la proclamación primera de los derechos humanos universales, el lema de libertad, igualdad y fraternidad que condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de razas, ni credos, ni nacimientos. Otra de las consecuencias fue la influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huellas en sus propios procesos de independencia. Otra de las consecuencias fue el ascenso del bonapartismo, el ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron y pusieron fin a este periodo histórico. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.